yo tengo más cosas aquí, pero me las salto porque yo lo que quiero es cómo construir el sentido, ¿no? ¿Qué era la pregunta? A ver, don Javier. Tú hablas del sistema cultural que se está estableciendo, que lleva establecido hace varios años, en los cuales es una cultura anticristiana, ¿no? Supuestamente, ¿no? No, yo no he dicho que sea anticristiana, al contrario. La semana pasada insistía en que si fuera anticristiana, a lo mejor había más medios de reacción. Es que al ser asumible por la vida cristiana, nos pilla con el pie cambiado. Y entonces no sabemos cómo, vamos, no sabemos cómo, ¿no? Mi idea es que el Señor, el Espíritu Santo, se ha adelantado a estas situaciones, pues promoviendo cosas como el Opus Dei, donde el mensaje es de la santificación de la vida cotidiana, donde el mensaje es de las cosas pequeñas, de cuidar las cosas pequeñas, no sé, la anécdota que ponía el otro día, es decir, bueno, pues ahora nos vamos a tomar una tapilla de jamón y he aprendido a darle gracias a Dios por este jamón que nos vamos a tomar de una tapilla, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que ya me tomo el jamón y yo no asocio el jamón al cristianismo, sino que el cristianismo lo asocio a la Madre Teresa, que está con los pobres. Sí, así es decir, el problema de la Iglesia hoy es que la fe siempre es una fe misteriosa y oculta, en cierta manera se oculta siempre. Lo que pasa es que la gente hoy quiere, yo creo que muchos sacerdotes hoy quieren que se vea lo que está haciendo uno, que se vea lo que está haciendo, pero ¿con qué espíritu lo está haciendo? Eso es ya otra cosa. Y después sobre las homilías, yo creo que el sacerdote, todos los sacerdotes, deben tener una especie de frases ya que cuando aparezca el sacerdote sepan de qué le va a hablar. Es decir, que ya sepa, yo por ejemplo, con don Antonio Peinado sabía yo que siempre él me iba a hablar de la voluntad de Dios. Siempre lo sacaba él la voluntad de Dios. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y lo repetía. Y claro, eso, si se repite más o menos, porque el problema de que hemos dicho antes es que a lo mejor se transmite una idea, pero el otro día se transmite otra, y otra, y al final no sabe uno con qué quedarse. Pero eso hay siempre. En la predicación hay una idea base. Para mí la idea base es: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. San Agustín. Si nosotros decimos que no se puede ser feliz sin Dios, y lo repetimos un día y otro día y otro día y otro día y otro día, y siempre que podemos, siempre que podamos, no vamos a meter ahí de manera subrepticia, ¿no? Pero si lo repetimos, al final se queda de que tú lo dices eso. Y después otro problema. Por ejemplo, lo estoy diciendo porque a mí algunas seglares me lo dicen, ¿no? Hoy no se habla del infierno. Porque no se habla, hay que hablar. Ahora, hay que empezar siempre con eso, hay que decirlo de una manera que no sea un impacto fuerte, sino decirlo como diciendo que lo estamos llamando al cielo, pero que eso está al cielo. Tenemos nosotros que hacer méritos para ir al cielo, porque si no, podemos perdernos. Sí, pero aquí lo que se plantea tener, me parece bien, es que las homilías, ¿cómo lo hacemos para que impacten, sean atractivas y la gente lo lleve a su... Yo creo que eso hay una cosa muy sencilla para entenderlo. A ver tú, cuando ves tú a la gente, que es la misma gente que ves, te viene todos los domingos, luego está impactando. Bueno, no. Sí, porque sí, normalmente sí. A no ser en un pueblo que no tiene más remedio que escuchar, claro, lo que iba a decir. Ahora, si tú estás en una capilla como yo veo que la gente me viene todos los domingos, vienen los mismos más o menos, casi siempre los mismos, entonces digo, esto que es aquí porque les gusta la homilía, si no, no vendría. Porque le viene la hora. ¿Qué? Ya, pero mi pregunta es cómo... que ahí está parte del problema. Mucha de la gente que asiste a misa es gente mayor. Entonces, esto es un problema. Es decir, cómo esta gente tiene asimilada... Esta gente probablemente ya siga yendo a misa hasta el final de sus días, ¿no? Y luego está otra gente que sigue yendo a misa, o que va a misa, gente más joven, que son los que van a formar parte de una como yo se me ocurre ponerlo, esa cultura de resistencia de los cristianos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de núcleo duro va a mí? Se me venía a la cabeza la imagen de Isaías, del resto de Israel. Es decir, ¿quién es el resto de Israel en estos momentos?
¿qué gente y qué características tienen que tener aquellas personas que sigan pensando que el Señor es lo más importante, que vale la pena jugárselo todo, cuando a la gente le da hasta vergüenza decir que va a misa? Bueno, porque lo que pasa es que nosotros cuando vamos a la misa, pues vemos que, sobre todo los jóvenes, que si se encuentran allí, que esto es muy duro, esto es muy difícil, aquí lo tengo yo, esto de estar pasivo, esto de... Y sin embargo uno ve, por ejemplo, ¿por qué ve uno, por ejemplo, con el otro día con los kikos que me llaman de vez en cuando y les digo de la misa, y ves gente joven, mucha gente joven, les tienes que predicar? Yo insisto mucho en la felicidad. La felicidad te la da Jesucristo, la felicidad te la da Dios. La felicidad no te la da el botellón, ni la felicidad te da esto ni lo otro. La felicidad, eso de ser feliz, de encontrarse uno consigo mismo, eso te lo da la Iglesia, te lo da Jesucristo. No sigáis vosotros por ese camino que parece que son caminos que os engañan, son luces falsas, etc. Y todo eso se mueve, ¿comprendes? ¿Qué es lo que es capaz de dar sentido a la existencia de las personas? Pues Dios. ¿no? Bueno, pero eso lo sabe usted, pero la gente no lo sabe. Pues eso el otro día en una... Bueno, hay que ponerse muchas veces como ejemplo, incluso decir cosas suyas, ¿no? Hay que poder... Yo digo, por ejemplo, que a mí me ha dado la felicidad de Dios porque yo he tenido que pasar por momentos muy amargos en mi vida, y empiezo a decir algunos, empiezo a decir algunos de mi vida, fracasos, muerte de seres queridos, etc. Y entonces yo empiezo a hablar de eso. Y después experimentar la providencia de Dios, yo lo he experimentado en mi vida. Y entonces tú puedes decir, yo es que tengo una experiencia, porque Dios ya no es simplemente creer, sino experimentar que existe en mi vida. Pues yo lo he experimentado en mi vida, y tú le puedes poner varios ejemplos de eso. Tú tienes que decir, es decir, tú tienes que, porque la fe es eso, es que la palabra te hace a ti caminar por un sitio que está a oscuras y tú dices, hay una luz ahí. Y yo siempre digo, es que hay una luz. Es una luz, lo que pasa es que todo lo demás está oscuro. Tú cuando vas por la selva y está todo oscuro, sin embargo, si llevas una lucecita pequeña, te puedes manejar, tú puedes ir por allí. Tú no dejes nunca esa luz, que es la fe, que es Jesucristo que está en la iglesia, en el sagrario. Tú no te dejes nunca llevar el rosario, la Virgen, en fin, a empezar ahí, yo qué sé, empieza un poquito. Yo lo que veo es que, a ver, eso es una fuente de sentido más, pero luego yo salgo de la iglesia, sí. Como dice del diablo su sobrino, luego yo salgo de plantearme estos temas que me ha convencido usted, pero luego yo salgo y está el mundo, en los coches, la calle, la gente, mis amigos, y entonces ahí todo eso me hace tambalear. Hay una cosa, yo recuerdo a San Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Yo ya lo dejo en el Espíritu Santo. Yo no voy a dejar. Ya lo sé, don Antonio, pero que la idea precisamente, aquí hay dos formas de entenderlo. Uno, ser providencialista y decir, bueno, Dios proveerá, vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo ahora, lo que sabíamos hacer. Yo lo que digo siempre es una cosa, insisto en una cosa, porque también es lo que dice la José María, lo dice en Camino, es el último número, ¿no? Que hay que perseverar, simplemente. Es decir, esto no se entiende la primer día, pero tú tienes coraje de ir perseverando poco a todos los domingos, vienes tú a misa, todos los domingos vas a misa, pues eso, y después insistir mucho también en lo de la escatología. Es decir, ten en cuenta que algún día tendrás que morir y tú tienes que jugar una baza en este mundo, no juegas esta baza, en fin. Ponerles... Sí, es que pero eso es lo que yo les vengo rebatiendo, que todo lo que usted dice tiene razón, pero yo salgo de hablar con usted y entonces lo que yo me encuentro es que la muerte, ¿dónde está eso? Si hoy no se muere nadie ya, no se muere nadie. Y además, o sea, que se muere uno ya cuando tiene 90 años. Y además, si se ha muerto alguien, pues yo puedo, por ejemplo, subir al cementerio. Está plantado de una manera que tú no habías muerto nunca. Puedes entrar, saluda a la familia y si alguno es masoquista, se acerca incluso a ver a la persona que se ha muerto. Pero la mayoría de la gente ni se acerca. O sea que ni siquiera los que se llaman cristianos, que van a estar en la misa después y van a comulgar, no entran a ver a la persona que se acaba de morir. Bien, ese es el problema porque la sociedad ha impuesto eso precisamente. La sociedad ha impuesto hoy es el tabú hoy es la muerte. Antes el tabú nuestro de jóvenes era el sexo, pero ahora la sociedad ha puesto el tabú la muerte. Luego la iglesia tiene que hablar de la muerte, ya que empieza a hablar. Es decir, hay que empezar a hablar y hay que decir cosas sobre eso, claro. Es que eso hay que decirlo, porque
Entonces, ¿qué? No, pero yo creo que tiene razón. Y el problema es que